Dios les bendiga. En esta hora vamos a seguir compartiendo sobre la santidad y la verdad. Y ahora vamos a ver el arrepentimiento, o sea, el camino llamado santo, o sea que cómo debe de ser realmente ese arrepentimiento. Realmente no despreciemos el arrepentimiento, cada etapa de crecimiento espiritual significativo en nuestro andar con Dios. Se, realmente el tiempo, a veces decimos, no, pues yo ya me arrepentí, ya confesé esto ante Dios y ya con eso es suficiente. Pero realmente el tiempo de arrepentimiento es más profundo, que debe de ser siempre, porque tal vez diario estamos fallando, diario aunque sea en una mínima cosa, pero nosotros fallamos, ¿sí? Y entonces, o sea que nosotros nos debemos de mantener en el arrepentimiento. La fe es esencial para alcanzar la pureza de corazón, pues debemos creer primero que la santidad es posible o nunca intentaremos alcanzarla, pero sin arrepentimiento la ilegalidad del pecado mantiene a la fe como rehén. Dios no atenderá a la fe de un pecador a menos que esté en este arrepentimiento. Realmente en la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo no lo dudo, es cierto. Pero el arrepentimiento prepara al corazón, por tanto, para la justicia de Cristo, y esa justicia deberá realmente, deberá liberar al poder de la fe. Es lo que tenemos que, a veces tenemos mucha fe, pero no queremos perdonar o no queremos arrepentirnos de algo que a Dios no le agrada. Hay un serio error que tenemos en nuestra comprensión respecto del pecado. Ciertos comentaristas bíblicos han dicho de manera causal que pecado en las escrituras griegas simplemente era errar al blanco. Es cierto que tal es el significado del término griego para pecado, es errar al blanco. Pero es importante comprender que Jesús no era griego, ni hablaba ni enseñaba en griego. El vocabulario filosófico griego no tiene palabra para pecado, es errar el blanco. Se acuñó para definir el más amplio uso del término, pero resultó ser por completo insuficiente para definir realmente las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, es lo que nos dice Romanos 6:23, y no tan solo errar el blanco. Oh, pues ya me equivoqué, no le atiné, pues ya, no, debemos de ver que el pecado nos lleva a la muerte. Y de hecho, antes de que Jesús nos rescatara, dice que la escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Realmente el Antiguo Testamento hebreo es mucho más descriptivo realmente en la mayoría de sus definiciones de pecado, y se acerca más a la manera como Jesús pensaba y hablaba. Para el juicio del pecado era aguan, que quería decir indignidad moral o carga dolorosa o difícil. A mal significaba mal, problema, desgracia, pena, sufrimiento, maldad. Es lo que quería decir, o sea, torcer, pervertir o doblar. Realmente, pero aquí yo, como digo,
A lo mejor es difícil aprendernos qué es en griego, qué es en lo que Jesús en hebreo, pero lo importante aquí que nosotros entendemos cuál problema es estar sin arrepentimiento. Otra palabra realmente es chata. Tenía en una de sus tres definiciones el significado de errar al blanco. Así queda claro que de las varias palabras para pecado, solo una definición de una de las palabras era errar el blanco. Cuando examinamos todo el cuadro respecto al punto de vista de Cristo sobre el pecado, podemos ver que era mucho peor que apenas un mal tiro. El hecho es con referencia al pecado que Jesús realmente dijo, os digo, no antes si no os arrepentís, todos procederéis igualmente. Lucas 13:3. Entonces, estas son palabras de Jesús que les decía a sus discípulos. Y con respecto al pecado y a entrar al reino de Dios, Jesús realmente declaró, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. O sea que Jesús aquí nombra, nada más hay cielo y hay infierno. Entonces tenemos que meditar en eso y realmente llegar a un genuino arrepentimiento. Jesús realmente dio a entender que un ojo adúltero, no quiero que digan, no, pues por cómo es injusto que yo me vaya a sacar un ojo o eso. Sabemos cuán importancia son los órganos de nuestro cuerpo, pero aquí él se decía, por ejemplo, un ojo adúltero que nada más ve a una mujer para codiciarla, para ahora sí que para mal, ¿sí? Un vagabundo o no, ahora sí que nos puede impedir el acceso a los cielos, ¿sí? Entonces, ¿por qué pagar un precio tan alto por un placer tan bajo? Como vemos, pecar no es tan solo errar al blanco, es errar al reino, es errar a la vida que Él vino a darnos, es errar a una vida eterna, que es lo que nos ha prometido nuestro Señor, es vivir en el infierno, cuando podemos gozar del paraíso. Ese es errar al blanco. No vamos a ir al cielo, sino al infierno. Y entonces tenemos que comparar qué es vivir en el infierno y qué es vivir en el paraíso. Es estar en la muerte más horrible cuando perfectamente podemos estar en la más maravillosa de las vidas. Por tanto, este mensaje no es apenas sobre el arrepentimiento, sino sobre un tipo muy especial de arrepentimiento que es muy raro y difícil de encontrar en casi todos los cristianos. Nos referimos a una actitud de arrepentimiento que con todo el máximo de perseverancia se vuelve hacia Dios hasta cuando en nuestras vidas se produce realmente consistentemente los frutos de justicia. Y eso yo en el mensaje anterior se los mencioné, pero los podemos volver a leer, a lo mejor si nos da tiempo al final. Las escrituras realmente nos dicen que antes del comienzo del ministerio de Jesús hubo un hombre enviado de Dios al cual se llamaba Juan. Y realmente cuando él estaba bautizando en el río Jordán, llegó Jesús. Ese hombre era Juan el Bautista, que fue enviado de Dios. Fijemos realmente este pensamiento en nuestras mentes. Fue enviado por Dios para servir
como precursor de Cristo y para bautizar con el bautismo de arrepentimiento. Hechos 19:4. El bautismo de arrepentimiento de Juan no fue el último suceso que se iba a descartar del antiguo pacto, sino el primero que serviría de heraldo al nuevo pacto. Heraldo quiere decir, ahora sí que proclamarme, el mensajero, compartir la palabra. Por eso Pablo decía, si habiendo siendo heraldo de muchos, que muchos llegaron por su mensaje, por su palabra que él predicó, él fuera, él fuera a ser ahora sí que destituido o que no alcanzara esa salvación. Es lo que se refería ahí el apóstol Pablo. Pero aquí realmente, aquí el primero que serviría de heraldo al nuevo pacto fue Juan. Dios levantó y envió a Juan para sumergir a Israel en una actitud de arrepentimiento. Fue llamado para ir como mensajero. Es lo que quiere decir heraldo, mensajero, predicador que comparten la palabra y todo eso delante de la faz del Señor y para preparar su camino. Aquí es lo que decía Juan, yo vengo. ¿Y qué es preparar el camino? Es si está todo con bordos, o sea, a emparejarlo, alisarlo. Es lo que ese fue su trabajo de Juan el Bautista. En efecto, preparar y alistar el camino es el propósito de todo arrepentimiento y siempre va a proceder a la venida de Cristo, viviente a la vida de una persona. El llamado de Juan al arrepentimiento no era tan solo para entristecer a los hombres, sino para alistarlos y rendirlos a quién, al que venía atrás de él, dice, a Jesucristo. El verdadero arrepentimiento es revolver y preparar el terreno. Como decía, si estaba todo piedroso, todo chipotudo, se tenía que allanar. Y a veces así. Y eso de que nosotros con nuestro arrepentimiento nos preparan o la palabra de Dios tiene que ver en nuestro cuerpo, eso duele, eso duele. A mí me gusta mucho el canto de el alfarero. Dice que nosotros somos el barro y él es el alfarero y es el que nos va a moldear, nos va a preparar, nos va a alistar y eso nos va a meter a fuego para que estemos preparados. Y eso duele, mis queridos amigos y hermanos. Pero aquí Él fue a preparar el terreno del corazón de cada persona para que ahí se plantean direcciones y conceptos nuevos. Esto era cuando se anunciara el reino de Dios. Esto es un aspecto importantísimo en toda la esfera de la madurez espiritual y explica la orden de Juan el Bautista a los judíos. Haced pues, dice, frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que les dijo. Él nos dijo, bueno, ya se arrepiéntense y yo los bautizo y ya es todo. No, tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y esta palabra es también para nosotros. Necesitamos captar El arrepentimiento solamente termina cuando cesa la producción de sus frutos. En efecto, el mensaje de Juan se podría parafrasear: no hay que dejar de arrepentirnos de nuestro orgullo, sino hasta cuando nuestra delicia esté en la humildad. Solo debemos dejar de arrepentirnos del egoísmo, cuando el amar sea natural, que no sea sin fingimiento. En nosotros dejemos de arrepentirnos de la lujuria y de la concupiscencia únicamente cuando en nosotros la pureza sea lo normal. Juan exigía a las personas mantener en el arrepentimiento hasta cuando se manifiesta su fruto.
Si queremos ser santos, debemos mantenernos en el arrepentimiento hasta cuando seamos realmente santos. Realmente eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y, y real vez dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí es una bonita promesa porque aquí nos dice, no nada más te voy a limpiar de la lujuria, no te voy a ir de esto, dice que de todos, pero tenemos que andar en santidad, no nos esconda, realmente no escondamos nuestros pecados, confesémoslos a Dios. La gracia de Dios y el sacrificio de su Hijo son más que suficientes para cubrir y perdonar cualquiera y todas nuestras faltas, pero es indispensable que pidamos perdón. Debemos humillarnos y de corazón someternos a nuestro Dios. Seamos honestos en relación con nuestras iniquidades y Él nos limpiará de todo y cada una de ellas. Una exhortación realmente perseverante en el arrepentimiento, sin duda nunca de la generosidad y de la misericordia de Dios, si se nos ordena perdonar sin límite alguno a quienes pequen contra nosotros. Nosotros debemos de perdonar. Seamos que Dios no nos exige más de lo que Él mismo se pide si pecamos. Como decía Pedro, ¿cuántas veces? ¿Hasta 7? No, el Señor le dijo hasta 70 veces 7, o sea, 7 por 7, 490 veces en el día, no en toda su vida. Después de cada vez clamémosles a Él perdón, Él nos perdonará y al mismo tiempo nos limpiará de las marcas y señales que el pecado ha puesto en nuestro espíritu. Realmente, en una oportunidad pasada, a través de algo donde repentinamente tropezaba sobre el mismo problema, vez tras vez nos avergonzamos, lleno de dolor y con duda en el corazón, clamé a Dios, Señor, ¿hasta cuándo me tolerarás esto? Y en un relámpago de gracia y verdad me contestó, hasta cuando te haya perfeccionado. Amén. Las escrituras nos enseñan con toda claridad que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que nos instruyen. Realmente ese es. ¿Y quién es la lámpara? ¿Quién es la luz? Es nuestro Señor Jesús. Él dijo también en otra escritura, que Él es la luz. Y el que a Él viene nunca va a andar en tinieblas. Pero debe de haber un arrepentimiento genuino. Estas palabras no son para poner cargas sobre los hombros de algunos, sino tan solo de aquellos creyentes que rechazan hasta la más leve corrección. El camino de la reprensión son el camino de la vida. Por esto, el mismo Jesús dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Él es celoso y Él, si nos ama, Él nos va a corregir. Mi hermano y mi amigo, si usted ama a su hijo, usted lo va a corregir. No va a corregir al hijo del vecino, va a corregir a su hijo porque lo ama. Y así es nuestro Dios, nos va a corregir si realmente estamos como sus hijos. No es la ira de Dios la que nos habla de arrepentimiento, es su amor lleno de bondad y de misericordia. Por otra parte, se nos ha dado una hermosísima promesa que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está en Filipenses 1:6. Pero realmente, ¿cómo va a ser? Sino nosotros tenemos que permitir que Él siga moldeándonos. Mientras en nosotros
haya el deseo y el anhelo profundo de ser como Jesús, su reprensión será una puerta que se nos abre hacia la verdadera presencia. Sin embargo, si nos encogemos ante la palabra arrepentimiento, eh, es porque no queremos cambiar. Necesitamos este mensaje cuando la idea sobre el arrepentimiento no está en, envuelta en imágenes sombrías de silicio y lágrimas, cuando la corrección inspire gozo y cánticos de alabanzas por la gracia de Dios, sabremos que nuestro espíritu ha venido a ser verdaderamente puro. En este punto andaremos el camino que Dios llama santo. Cuando nosotros mismos vamos a sentir. Asimismo debemos recordar la oración del propio Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y podemos leer toda la oración que Jesús hizo en Juan 17. Y vean cómo con tanto amor, con tanta, nos invita y le ruego al Padre que lo santifiquen, que nos santifiquen su verdad. Lo que quería significar es esto, purificarlos de las mentiras e ilusiones de este mundo por medio de la palabra de verdad. Y el apóstol Pablo también escribió que Jesús santifica a la iglesia. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso lo puede leer en Efesios 5, del 26 al 27. Vamos a ser santos y sin mancha, sabemos que somos inmaculados. La Biblia realmente nos habla de cuando en la boca de que se hallaran mentiras, Apocalipsis 14:5, entonces no podemos abrazar realmente esa humildad y esa sencillez y para declarar que realmente somos sin mancha y sin arruga, que somos una iglesia que ha sido glorificada por nuestro Señor Jesucristo. Este, entonces, abrazar la verdad y permitir que la palabra de verdad haga su obra de santificación, limpieza y purificación en nuestras vidas es el proceso por cuyo medio venimos a ser santos. Así que, mi hermano, tenemos que buscar esa santidad porque dice la palabra de Dios también que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no tomemos este en poco esta palabra. Esta palabra es para que nosotros seamos santificados, seamos glorificados. Pero ¿cómo? Con que llevemos mucho fruto. Hagamos frutos de arrepentimiento, frutos de amor. Cuando a usted no le cueste amar al prójimo, que si lo tiene necesidad, aunque él haya hablado mal de ustedes antes, ustedes tiéndanle la mano y decirle que lo aman, que lo quieren y compartirle la palabra de Dios. Créanme que ese es de grande bendición. Hermanos, que Dios me los bendiga. Amigos, compartan este mensaje si creen que es de grande bendición para que alguien pueda llegar al verdadero y genuino arrepentimiento y que no tenemos que dejarnos de arrepentir día a día hasta que seamos realmente reflejemos la vida de Jesús. Amén. Seamos imitadores de Él, que es nuestro Maestro a seguir. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Amén.